Hola, buenos días. Hoy veremos el tema de ¿qué son los textos? Muy bien, a ver, en la actualidad, en la lingüística y la didáctica, la palabra texto es cualquier manifestación verbal y completa que se produzca en una comunicación, o sea, digamos que actualmente se considera que un texto es cualquier manifestación de una comunicación. O sea, que los textos pueden ser tanto escritos como orales, porque escribir es una forma de manifestación de la comunicación, y hablar también es una manera en la que se manifiesta la comunicación. Por lo tanto, una carta puede ser un texto, e incluso este video, en el que hablo sobre el texto, también podría ser considerado un texto, porque es una manifestación de la comunicación. O sea, siempre y cuando el mensaje tenga un significado y un sentido, podríamos decir que se trata de un texto, pero no cualquier mensaje es un texto. Por ejemplo, si el mensaje son solamente palabras desordenadas y sin sentido, que simplemente están mezcladas como una sopa de letras y no manifiestan ningún mensaje, entonces no se puede considerar a eso un texto. Aquí quiero aclarar algo, ¿saben? Para poder identificar si se trata de un texto o no, debemos darnos cuenta si lo que estamos leyendo o escuchando transmite un mensaje que podríamos decir que se manifiesta en un proceso de comunicación. Por ejemplo, una clase en la escuela en la que enseñan un tema es considerado un texto porque es una manifestación de la comunicación. ¿Saben? Hay muchas definiciones de textos. Bueno, según el lingüista Fernando Lázaro Carreter, un texto es todo conjunto analizable de signos. Según esta definición, podríamos decir que una conversación es un texto e incluso una revista. Bien, analicemos esta definición. ¿Saben? Un signo es todo lo que represente o sustituya a algo, o sea, siempre y cuando estén signos que se puedan interpretar, será considerado un texto. Por ejemplo, una señal de prohibido estacionar, al ser un signo que se puede interpretar, sería considerado un texto. ¿Saben? Hay más definiciones. Según el lingüista Yuri Mihalovich Lodman, un texto es cualquier comunicación que se haya realizado en un determinado sistema de signos, o sea, un texto en este caso sería cualquier medio a través del cual se transmita un mensaje. Según la definición de Yuri Mihalovich Lodman, un texto para él sería el conjunto de medios que pueden transmitir un mensaje a través de señales o signos. Según esta definición, los textos pueden ser escritos, orales e incluso simbólicos. Por ejemplo, un cuadro de una pintura puede ser un medio a través del cual se transmite un mensaje, ya que los cuadros siempre tienen un significado y transmiten un mensaje. Por lo tanto, una pintura podría ser un texto, incluso una comunicación en el lenguaje de señas a través de las manos puede ser considerada un texto en base a esta definición. ¿Saben? Según el lingüista Enrique Bernardes, un texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal humana. Se caracteriza por su cierre semántico y comunicativo, y por su coherencia, formada a partir de la intención comunicativa del hablante de crear un texto íntegro, y también a partir de su estructuración. En base a esta definición, un texto es como una pieza o un elemento que sirve para comunicar un mensaje. Podríamos decir que es como un vehículo a través del cual se puede establecer una comunicación. En base a esta definición, todos los textos provienen de un origen en común, que es hablar verbalmente, es como la fuente fundamental de la que nacen los textos. El texto, al ser semántico, estará formado por signos, que cada uno tiene un significado y un sentido. Al decir que es semántico y que se caracteriza por su coherencia, quiere decir que para ser considerado un texto, debe transmitir un mensaje, o sea, que tenga sentido. Por ejemplo, si se juntan un grupo de palabras, como por ejemplo hoy es un día genial, este conjunto de signos tiene sentido, o sea, es semántico y es considerado un texto porque tiene sentido. Pero si cambio el orden de las palabras y pongo día, hoy, es genial, las palabras, aunque son las mismas, ya no tienen sentido, y al no transmitir un mensaje, deja de ser considerado un texto. Por eso esta definición dice que debe ser semántico y coherente. En este caso, la definición dice que debe existir la intención de comunicar. Podríamos decir que esta definición también demuestra que la intención de quien crea el texto puede estar en el objetivo del texto, o sea, que cada texto tendrá una función o un objetivo en base a la intención de quien lo genere. Recordemos que existen 5 tipos de texto en base a su función, que son narrativo, descriptivo,
expositivo, argumentativo y directivo. Muy bien, saben, según Enrique Bernardes, los textos tienen tres características. La primera característica es que el texto tiene un carácter comunicativo. Según Enrique Bernardes, el texto es como una acción o una actividad que se realiza con una finalidad comunicativa. O sea, esto quiere decir que leer o escuchar un texto es una acción o actividad, al igual que, por ejemplo, cocinar o hacer ejercicio, o sea, analizar los signos que forman un texto y interpretar su significado es considerado una actividad, según Enrique Barserman. La segunda característica es que los textos tienen un carácter pragmático. Según esta característica, el texto se produce en una situación concreta. Esto significa que se generan textos en unas circunstancias concretas y no en otras, o sea, un texto se genera y tendrá un sentido dependiendo del contexto que lo rodea. Por ejemplo, si se saca al texto de la situación específica en la que se genera y se lo coloca en otra situación distinta, el texto podría perder el sentido porque el texto es pragmático. Por ejemplo, si llevamos un texto sobre los tipos de textos que existen y lo llevamos a una clase de francés, el texto al ser pragmático no tiene mucho sentido que esté en ese contexto y no es posible que se genere en una clase de francés, o sea, un texto se produce en un ámbito determinado y en unas circunstancias determinadas. La tercera característica es que el texto está estructurado. Según esta característica, el texto tiene una ordenación y unas reglas propias. Esto significa que el texto tiene reglas que permiten que cumpla su función de comunicar. Por ejemplo, las reglas de gramática para que el texto esté bien estructurado y tenga sentido. También las reglas de la cohesión para que las frases estén correctamente unidas a través de palabras conectoras, y también las reglas de la adecuación para saber la mejor manera de expresarse y la mejor manera de registrar las cosas en el texto, y también las reglas de la coherencia para que el texto tenga información y contenido. Bueno, chicos, con eso terminamos.